Miqueas, ya terminamos el 3, pero antes de iniciar me gustaría recapitular algunas cosas. Entonces te invito a que abras tu Biblia en Miqueas 1, exactamente 1:1, y ahí Miqueas nos dice de dónde es y en qué época está. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Alguien ya lo encontró antes de que iniciemos, hermana? Hasta ahí nada más. Muchas gracias. Así es, entonces es el mensaje de Miqueas, de Moreset, en tiempos de los reyes de Jotán, Acaz y Ezequías, y con un mensaje específico para Samaria, capital de Israel, y Judá, capital en el reino de Jerusalén, en el reino del sur, Judá. Y entonces hemos visto lo que dice la palabra de Jehová, ha hablado a través de él, y en este capítulo 4 veremos el reinado, nos habla Miqueas a través de un reinado universal, y es de lo que nos toca hablar el día de hoy. Y nada más antes de iniciar, pues vamos a orar por la palabra. Padre, te doy gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más para entender tu mensaje, Señor. Como escuchamos, es palabra tuya, Padre. Queremos que esta palabra pueda penetrar y que hables a nuestras vidas, porque así como pasó ayer, hoy también lo estamos viviendo, Señor. Te pido que abras nuestra mente y nuestro corazón y nuestro entendimiento y nos dé sabiduría para poder vivir en nuestros días. En nombre de ti, Jesús, vamos. Amén. Entonces, Miqueas principalmente lo que nos estaba haciendo en los 3 primeros capítulos era denunciar el pecado y las consecuencias que tendrían sobre Israel y Judá. Mostrar la corrupción política, social y religiosa que existía. Y en el primer capítulo pues nos habla exactamente de esta injusticia, ¿no? Terminó el domingo pasado, si recordarán, hablaba el pastor de que decía que la obediencia, la evidencia de la obediencia es la justicia. Y entonces la causa de la injusticia es tu rebelión contra Dios. Y en el capítulo 2 trata de que tratamos injustamente a nuestro prójimo precisamente por esta rebelión que nosotros tenemos, y esto tiene unas consecuencias. El no obedecer la palabra, mostrarnos en rebelión, tiene una consecuencia. Y en el capítulo 3 vimos precisamente la corrupción, la avaricia y la arrogancia. Este mensaje fue enviado a los líderes, a los pastores, a los que dirigían, y entonces termina de esta manera, ¿no? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arado como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Así termina el capítulo 3. Donde específicamente Miqueas está hablando de toda la corrupción que existe a nivel político, que en cada uno de los líderes, la avaricia que hay ya dentro del sistema económico, e incluso con los líderes religiosos que buscaban el dinero para entonces dar la palabra, y lo terrible, la arrogancia que existía en esa época. Él a pesar de que les dijo, en Sión será arado como campo y Jerusalén será montones de ruinas, decía, pero ¿por qué nosotros? Si nosotros estamos con Dios, o sea, somos el pueblo de Dios, ¿por qué? Y entonces daban su arrogancia, y aún así sucedió porque la palabra de Miqueas, la palabra de Jehová, estaba para cumplirse. Y lo primero que pasó fue que cayó el reino del norte, que es Israel. En el año de 1722, bajo el rey Oseas, se cumple esta palabra, y son llevadas las 10 tribus a Asiria por Salmanasar y Sargón, reyes de los asirios. Salmanasar estuvo 3 años sitiando la ciudad, y quien terminó fue Sargón. Cuando se lleva las tribus, se lleva 10 tribus de toda la parte del norte de Israel en Asiria.
¿Dónde lo encontramos esto? Pues en Segunda de Reyes 17, 5, 6, donde dice: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, capital de Israel, y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Esto pasó. La palabra se cumplió para la parte norte y para la parte sur también se cumplió. Cayó el reino del sur, que era Judá. El reino del sur de Judá sobrevivió durante 134 años más después de que cayó Israel. Y cayó ante los babilonios en el 586 a.C. Para esto, Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, deterioró a Jerusalén y tomó los tesoros del templo de Salomón. 10,000 de los hombres principales de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Donde encontramos esto en Segunda de Reyes 25, 8 y 9. Todo lo que es de 25, ese capítulo está explicando precisamente cómo es que cayó el reino del sur. Y dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y entonces se cumplió la palabra, se cumplió lo que decía la profecía de Miqueas, donde decía: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y monte de la casa como cumbres de bosque. Fue destruido todo. El pueblo, a Miqueas le tocó ver exactamente en esos tiempos que fue destruido Israel. Y él vivía en la parte de sur, y ya no le tocó ver la caída del reino del sur. Pero sin embargo, algunos dicen que precisamente el rey Ezequías consideró el anuncio que había dado, y esto retrasó un poco. Sin embargo, la desobediencia y la arrogancia del pueblo y del judío lo llevó precisamente a que esta palabra se llevara a cumplir. ¿Qué pasa entonces? Ahora imagínense con un pueblo con este mensaje que viene, que nos ha dado Miqueas, con toda la maldad, con toda la corrupción que ha visto, y les dice: va a ser destruida. Y entonces el pueblo pues no entendía, decía: no, para nosotros no es. Y él decía: sí, pero aún así, aparte de esta demanda, todos los profetas daban una esperanza. A pesar de que este mensaje fue para Israel y para Judá. Nos dice ahora cómo tener esperanza en tiempos difíciles. Decía: no importa lo que hayan hecho, el mensaje fue para ellos, no importa lo que hayan hecho, hay esperanza. La esperanza es el camino hacia el futuro. Y después de dar todo estos 3 primeros capítulos de desolación y que terminan en destrucción, viene un mensaje completo distinto a partir del capítulo 4, y que incluso también fue dado a Isaías en el capítulo 2, versículo 2. Y estos mensajes de estos 2 profetas que estaban en el mismo tiempo, tanto Isaías como Miqueas, nos hablan de una esperanza para el pueblo. Y esta esperanza a veces la podemos confundir, como pasó en aquel tiempo, ¿no? Normalmente la podemos encontrar en los políticos vendedores de esperanza, que también no está alejado de nuestro tiempo, ¿no? Yo soy la esperanza de México, por ahí decía uno. Y entonces, ¿qué es lo que ofrecen los que dan esa parte de la esperanza? Ofrecen justicia, paz y prosperidad. Todos, en todo tiempo, ese ha sido el mensaje. Este mensaje de esperanza, si al poner la confianza en el hombre una vez tras otra, se ha visto defraudada. Una vez tras otra, al poner esa confianza en lo que tú esperabas, la justicia, paz y prosperidad, no funciona. ¿Cuándo sí va a funcionar? Cuando nuestra esperanza está puesta en Jesús, en Dios. ¿Sí? Cuando tú obras con esa obediencia que Él te está pidiendo, entonces estás actuando en este momento actual con justicia. No habría injusticia si tú lo aplicas para el día de hoy. La esperanza en Dios es segura.
En Romanos 8, 24, 25 nos dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si lo estoy viendo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y entonces ese mensaje fue: lo que viene a partir de este es una profecía también que se va a cumplir, que no la vio tampoco Miqueas, pero que se va a cumplir. ¿Qué dice Miqueas 4:1? Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Nuevamente su sentido profético y poético se ve. Y entonces vamos a ver qué dice: acontecerá en los postreros tiempos. Cada vez que aparece esta frase nos remonta a los últimos días del mundo como lo conocemos. Como lo conocemos, como actualmente está, o sea, con esta violencia, con esta corrupción, con todo esto que está pasando. A eso hace referencia, los postreros tiempos. Y también hace referencia en otros pasajes. Y Cristo y Jesús también le hicieron una pregunta también acerca de esos tiempos, de los tiempos finales. En Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? Entonces ellos estaban también inquietos por saber qué iba a pasar con todo lo que Jesús les estaba platicando que iba a pasar. Y pues ellos decían: ¿cuándo será esto? Ahora lo veremos. Y en Mateo 24, 29, 30 también él nos comenta acerca de lo que va a pasar. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí también hace referencia a aquellos días. ¿Sí? Es algo que nosotros no estamos viendo, está hablando precisamente de señales. El sol se oscurecerá, pero hay una esperanza, y la esperanza está puesta en que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. En el versículo también encontramos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Esto, para la mente que tenga sabiduría, dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esto está en Apocalipsis 17, 9, 10. Y aquí hace referencia a los montes. En la Biblia, cuando se refieren a los montes, puede ser de dos maneras: literalmente, que está el monte de Sinaí, o sea, que está puesto, o hablan de un reinado. De un reinado, como dice aquí, son 7 cabezas y son 7 reyes. Están en esos montes. Y entonces a eso se refiere. Entonces la casa de Jehová, el monte de la casa de Jehová, es literalmente precisamente este reinado que está esperando de Jehová, y será establecido por cabecera de montes sobre todos los reinados del mundo. No habrá otro monte igual. De ahí hablan también: el monte de Dios es igual entonces al reino de Jesucristo. Donde además hacen referencia otro profeta, que es Zacarías 14, 9, 10, nos dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananael hasta los lagares del rey. Y entonces está diciendo que cuando lleguen esos días, Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será uno, y como mencionaba en el versículo, será cabecera sobre todos los reinados,
sobre todos los montes. En Miqueas 2 nos dice un poquito más acerca, como esto suena como redundante, dice, ¿qué va a pasar con una vez cuando se establezca ese monte de Dios, ese reinado? Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, una vez que se establezca en ese monte, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nuevamente Zacarías nos refiere a esos tiempos en 14 del 16 al 17 y dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Entonces, no es únicamente, esta profecía no es únicamente para los pueblos que están alrededor. Nos está diciendo la palabra, vendrán muchas naciones, ¿sí? Entonces, el gobierno, este nuevo monte, se alzará la casa de Jehová sobre todas las naciones. Anteriormente era sobre una parte, pero ahora dice sobre todas las naciones. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. ¿Qué significa esto? Que va a haber un nuevo mundo. Un nuevo mundo en el cual se establecerá el reino de Dios, el reino de Jesús nuevamente, y en ese nuevo mundo habrá una nueva manera de andar. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y efectivamente, así como también lo vio, volverá a ser de Sión está la ley. La palabra ha salido, la palabra de Jehová inició en esa parte con ese pueblo, y en Apocalipsis 19, 15 y 16 nos dice, volverá. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ellas las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de los 1000 años de que va a pasar de paz cuando venga nuevamente nuestro Señor. En Zacarías 2:3 dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Entonces, como ven, hay muchas referencias a lo que vio o a lo que fue dado a Isaías y a Miqueas, donde dice que nuevamente Jehová morará en Jerusalén físicamente, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Ahí estará la palabra, ahí estará la ley, y será un monte de santidad. En Zacarías 8, 22, 23 nuevamente nos dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Este mensaje que viene y que fue dado a los profetas de este nuevo mundo, de este nuevo reino, después de toda esta destrucción, diciendo todos los pueblos van a ser destruidos, pero van a volver a ser restaurados. Va a volver a venir nuevamente Jehová, va a volver a instalar su reino. Y entonces, aplicando a lo que a lo que estamos, a lo que le ha pasado a Israel, a nuestra vida, en la aplicación de hoy me gustó esta parte donde dice, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y mi pregunta en este momento, si después de haber escuchado todo lo que Miqueas nos ha dicho, todo lo que hemos escuchado cuando venimos domingo tras domingo, lo que nos pide la palabra, la obediencia, lo que nos está pidiendo, la pregunta es,
Dios ya está contigo. Porque si Dios ya está contigo, la gente, como en esos tiempos que van a venir, ahora también puede ser, va a estar iré contigo, porque puedo ver y he oído que Dios está contigo. Pero ¿dónde está nuestro enfoque? Entonces, muchas veces nuestro enfoque o nuestra mente y nuestra atención está en el mundo. Y más bien pareciera que estuviéramos en el mundo y no estuviéramos en Dios. A pesar de que, como comentábamos al inicio aquí de nuestro culto el día de hoy, pienses o veas que así como pasó, se destruyó algo en tu vida, en una relación, en una enfermedad, y que piensas que ya no hay más para allá. Tenemos un Dios, que es fiel, un Dios que restaura, un Dios que trabaja y construye aunque no lo veamos. Y esa palabra, así como se cumplió con Miqueas, de lo que dio en los 3 primeros capítulos, esta misma palabra que inicia con Miqueas en 4, 1 y 2 que se les dio, también va a pasar. Aunque no lo veamos, efectivamente volverá a pasar esto, que se volverá a cumplir la palabra de Dios, y entonces Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. La pregunta está aquí, sería: ¿en qué veredas andas? ¿En qué caminos andas? ¿Andas en el mundo o estás en el camino con Dios? Y entonces, ¿qué tanto te estás preparando precisamente para esta venida? Sí, que parte más adelante buscando, y no podía poner más aquí, decía Jesús: se levantará uno y se quedará quedado otro, y así vienen datos, y entonces te quedas en un panorama desolador como pasó con Miqueas. Pero si andas en su camino, este mensaje es reconfortante, porque vamos a tener la enseñanza directamente de Él, su palabra, y andaremos directamente caminando con Dios. Espero, hermano, que tú elijas en este momento, que a pesar de que hayas visto destruido muchas cosas, creas en ese Dios de la restauración, que busques precisamente caminar con Él y creer que la gente pueda ver en ti y que pueda decir esto: he oído que Dios está con ustedes. Eso también esperamos por la iglesia, y eso quise compartir con ustedes el día de hoy de la palabra de Miqueas 1 y 2. Y vamos a orar para terminar. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es práctica, tu palabra se ha cumplido y tu palabra se cumplirá, papá. Te doy gracias porque este es un mensaje también de esperanza para aquellos que nos apegamos a tu palabra, que creemos en ti, Señor. Es un mensaje que muestra un camino y que nos da esperanza, Señor. Que no todo es en vano, Señor. Que si no, lo veremos nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos. Lo importante ahora es seguir y sembrar en nosotros, en nuestra familia, precisamente tu palabra, Dios. Te pido que estos caminos que en esta iglesia, y que al escuchar podamos seguirte, Padre, y que este mensaje que diste hace más de 2000 años sigue estando vigente. Seguimos esperando que se cumpla tu palabra, papá. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.